bien, y ahora en Puntal AM abordamos el polémico tema del monotributo, que hace ya un par de jornadas que está siendo también centro de atención por esta disposición de AFIP de cobrar el aumento de más del 35% del monotributo retroactivo, ¿no? Y se le da facilidades de pago al monotributista, a la monotributista, en hasta 20 cuotas, con un 3% de interés aproximadamente. ¿Cómo uno sabe si, a pesar de mantenerse al día con el monotributo, ya hoy, por disposición de la AFIP, está siendo deudor? Le vamos a preguntar los pasos a seguir al contador, por supuesto, Adrián Valetti, además es docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, y seguramente muy pedagógicamente necesitamos que nos expliquen esto que afecta a gran parte de la ciudadanía monotributista. Adrián, ¿cómo le va? Paula lo saluda, ¿qué tal? Hola Paula, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bien, gracias por atendernos y ayudarnos un poco a entender esto, porque se armó mucho revuelo y gente muy enojada. Primero por algo que a lo mejor, bueno, no es tanto de tu competencia como la constitucionalidad o no de una disposición que tomó el gobierno a través de AFIP, que encima se cayó la página, no había manera de consultar hace unos días. Pero vamos a lo estrictamente técnico. ¿Qué pasó con el monotributo? ¿Frente a qué situación estamos? Bueno, por ahí hay que retrotraerse un poco al mes de diciembre del 2020 para comprender la razón de este aumento retroactivo que bien señalabas vos. Sucede que el monotributo es un impuesto de pago mensual que requiere, en el caso del mes de enero de este año puntualmente, pensar en una posible recategorización. ¿Qué implica una recategorización? Uno de los parámetros que indica si un contribuyente puede ser o no monotributista es su nivel de ingresos, ¿sí? En función de los ingresos del año 2020, el año completo 2020, un contribuyente puede no ser monotributista y a la vez hay distintas categorías de monotributo. Ujú. En función a su nivel de ingresos, el contribuyente cae en alguna de las distintas categorías posibles. Hay un tope para la categoría A, pasado ese tope, el contribuyente pasa a categoría B y así sucesivamente para cada una de las categorías. Puesto que en el marco de una situación con importante crecimiento de precios, esos topes deben ser actualizados anualmente. Existía una disposición vigente, el artículo 52 del anexo de la ley de monotributos, que establecía cómo se actualizaban tanto los parámetros de cada una de las categorías Ujú. como también el importe mensual a pagar en concepto de monotributo. Ujú. En el año 2000, en diciembre del 2020, esa actualización no entró en vigencia, o sea, no se actualizaron ni los parámetros ni el valor de la cuota, porque lo que establecía la actualización automática era los incrementos de los haberes jubilatorios por aplicación del artículo 32 de la ley previsional. Ese artículo estaba suspendido desde la entrada en vigencia de la ley en diciembre del 2019. El nuevo gobierno suspende la aplicación de esta ley de actualización y comienzan a concretarse los incrementos por decreto del Poder Ejecutivo. Ujú. Es decir, recordarás que comenzaron incrementos trimestrales estableciendo una diferenciación entre la mínima y los haberes más elevados. ¿Qué tiene que ver de pronto la cuestión jubilatoria con el monotributo? Bueno, que los parámetros de cada una de las categorías y el valor de la cuota del monotributo Claro. debía actualizarse conforme a los incrementos de los haberes jubilatorios. Pero al no estar en vigencia la ley, sino un decreto que venía a suplir estos incrementos, AFIP no concretó los incrementos a diciembre del 2020 porque no tenía elementos jurídicos para hacerlo. Es decir, debía existir o un decreto o una ley que autorizara a AFIP reemplazar las actualizaciones por aquellas que habían acontecido en el marco del decreto. No sucedió tiempo, digamos. O sea, en diciembre del 2020 los monotributistas encontraron la primera dificultad, que fue que tuvieron que recategorizarse contemplando sus ingresos del 2020 contra parámetros del 2019, Claro. porque no se actualizaron. Ujú. Esta situación particularmente implicó que muchos monotributistas pasaran a categorías superiores
no porque hayan tenido mayor nivel de actividad, sino porque tenían mayor nivel de ingresos. Mayor nivel de ingresos producto del incremento del precio de los bienes o servicios que ellos prestaban. Esta fue la primera situación compleja. Y en el mientras tanto, AFIP no actualizó estos valores, pero envió un proyecto de ley para abordar tanto la actualización de los parámetros de cada una de las categorías, como la actualización del valor de la cuota, junto con el tratamiento de otros aspectos. Por ejemplo, contribuyentes que ya habían excedido el tope para pertenecer al monotributo y debían pasar al régimen general. Esa era una situación muy onerosa para ese contribuyente, porque una de las cuestiones que tiene el monotributo es que es mucho más económico frente a los distintos impuestos que debería afrontar el contribuyente si pasa al régimen general. Entonces, quienes habían excedido el tope máximo y no podían ser más monotributistas, necesitaban una solución que permitiera que fuera más gradual el paso al régimen general, o bien que les permitiera seguir en el régimen monotributista. Está bien, Adrián. Ese paquete se envió al Congreso, sí. fue tratado. Sí, perdón. Fue tratado de decir ese. Sí. Te comento por este aspecto porque justamente hace todo el paquete se aprueba en abril de este año, en mayo reglamenta el Poder Ejecutivo y AFIP instrumenta lo que la propia ley indica que debe llevar adelante el organismo. Es decir, la retroactividad estableció una ley que fue aprobada en abril de este año y esa ley lo que viene es a establecer cómo se debían actualizar a diciembre y no en adelante tanto los topes como el valor de la cuota. Eso es lo que origina esta retroactividad, que por supuesto lógicamente genera enojo en los contribuyentes, porque distinto hubiese sido si en el mes de diciembre se actualizaban los parámetros, se actualizaba la cuota y ya el contribuyente sabía con certeza a qué categoría pertenecía y qué importe debía pagar mensualmente. Ahora, que el contribuyente hoy se entere que el valor que venía pagando mensualmente debía ser actualizado y a valores de enero, y por lo tanto le genera una deuda de enero a la fecha, por supuesto es entendible que exista sorpresa, que exista enojo, la situación genera ese tipo de... Sí, de sobre todo porque hay una cuestión de falta, un error en la comunicación, me parece que está teniendo el gobierno y que se da con el disgusto que por ahí se podría haber ahorrado, comunicado de otra forma. Pero más allá de esto y la historia y los tecnicismos, que está muy bueno entender por qué. Digo, hay gente que lo está tildando de constitucional a esta situación y no, has explicado exactamente cómo es que ha terminado la disposición que finalmente tomó AFIP. Ahora, un contribuyente cualquiera, yo no sé las categorías, cuál es la máxima, cuál es la mínima, ¿cómo sabe cuánto adeuda? Por más que estaba al día, por ejemplo. Hoy, el contador o la contadora o la persona que rige sus propias cuentas se encuentra con que tiene una deuda. ¿De cuánto más o menos estamos hablando, de acuerdo a las categorías? ¿Y qué opciones de pago? Porque hay cuotas. ¿Qué significa que haya un 3% de intereses? ¿Eso es amigable con el régimen y con lo que puede soportar un monotributista, Adrián? Vamos por parte. La situación es muy disímil para los distintos contribuyentes. O sea, si bien afecta a todos los contribuyentes monotributistas, es distinta la situación para cada uno de los contribuyentes. En principio podríamos hablar de dos grandes grupos. Esta retroactividad es una retroactividad tanto para los parámetros de las categorías como para los valores de las cuotas, ¿sí? ¿Eso qué implica? Algunos contribuyentes, quizás con los nuevos parámetros, que son parámetros más altos, pasen a estar en categorías más bajas que las que tenían a diciembre, ¿sí? O sea, habiéndose categorizado con los valores vigentes del 2019, actualizándose es posible que bajen de categoría. Si bajan de categoría, las cuotas son más económicas, pero a la vez las cuotas fueron incrementadas en un 35%. Por ende, el contribuyente que de pronto baja de categoría y se le incrementa la cuota, tiene una situación diferente, si se quiere, mucho más
mucho menos engorrosa desde lo económico, incluso tener algún saldo a favor, digamos, frente a la AFIP que puede utilizar en periodos posteriores. Distinta es la situación de aquel contribuyente que, aun cuando se actualicen los parámetros de cada una de las categorías, sigue quedando en la misma categoría en la que estaba. ¿Sí? Ese contribuyente no tiene el beneficio de bajar de categoría porque tal vez los ingresos acumulados del 2020 lo mantienen en la misma categoría, aun cuando se hayan subido todos los parámetros de ingreso de cada una de las categorías. Ese contribuyente tiene una actualización del 35% de la cuota desde enero a la fecha. ¿Cuál es ese monto? Depende también de la categoría. En las categorías más bajas el monto es mucho más bajo, las categorías más altas son valores más sustanciales. También depende de si el contribuyente paga solamente la parte impositiva, claro, o además paga el factor previsional, porque hay excepciones al pago previsional. No es muy fácil de leer, porque tengo que ir terminando. Digo que hay que contratar a una persona especializada que nos ayude para cada caso particular, Adrián. Pero quería, por último, preguntarte por un censo, porque el INDEC implementó este censo económico para todos los inscriptos en AFIP, que en caso de no responder traería como consecuencia la mala calificación a nivel bancario, un antecedente negativo. Ese censo que debe responderse sí o sí durante junio, con datos estrictamente de la actividad desarrollada. Como otro punto más, que si a lo mejor sos contador o contadora estabas al tanto y es información habitual y fácil de llenar un formulario, pero que si no, uno se encuentra con que, ¿cómo es esto? O sea, si nos pasa a llenar un formulario, somos deudores, tenemos antecedentes negativos en el banco, ¿qué significa? Sí, te cierro la pregunta porque me hiciste una pregunta previa que no quedó respondida. Lo que tiene que hacer el contribuyente, si no tiene un contador que lo asesore, si tiene un contador, seguramente el contador le va a informar su situación. Si no lo tiene que ingresar con clave fiscal a AFIP, ingresar al servicio monotributo, y ahí le va a aparecer dos datos claves. ¿Cuál es la categoría en la cual AFIP lo recategorizó? ¿Sí? Porque puede que sea distinta a la que ya tenía. El contribuyente tiene plazo hasta el 25 de este mes para efectuar algún reclamo si entiende que la recategorización de oficio que efectúa AFIP está mal hecha. Sí. Si después del 25 no efectuó reclamo, queda en la categoría definitivamente. Y a la vez, ahí mismo, en el servicio monotributista, le va a informar si tiene deuda en función a la actualización retroactiva del importe de la cuota. Si así fuese, puede pagar de contado o puede adherirse a un plan de financiamiento a partir del 1 de julio, que tiene un tope máximo de hasta 20 cuotas con un 3% de interés en caso de que quiera financiar esa deuda. Esa sería la situación.